Con respecto a la clasificación, de manera histórica se las clasificaba como focales o difusas, pero además es importante saber cuál es el compromiso, dado que la afectación de la adenomiosis está dado en dos grandes grupos de patología, en las pacientes que sufren dismenorrea y metorragia, y el otro gran grupo que son las pacientes que complican la fertilidad. Por lo tanto, en el año 2019, un nuevo consorcio genera una nueva forma de evaluar a la adenomiosis, simplificando muchos de los criterios antes descritos en los diferentes trabajos y series. Entonces, lo primero que dice es que debo observar el miometrio si es normal o anormal. Recuerden, uno de los criterios era que el miometrio anterior y el miometrio posterior debían ser simétricos. La expresión de una asimetría de las paredes miometriales, aún sin ver una patología focal, ya me está indicando que hay una sospecha de anormalidad. Y esa sospecha de anormalidad es sospechar una adenomiosis. Para diferenciar si una adenomiosis es focal o difusa, en la actualidad proponemos la siguiente manera. Para definir una adenomiosis focal, el foco adenomiótico debe estar rodeado más de un 25% de su volumen por miometrio normal. En el caso que esté cubierto o rodeado en el 100% del volumen por miometrio normal, a estos focos de adenomiosis lo vamos a llamar como adenomiomas. A la adenomiosis difusa, por lo tanto, la vamos a definir como aquella que se encuentre rodeada por menos del 25% de su volumen por miometrio normal. Acá pueden observar que tienen todo el espesor de la cara cubierto por miometrio normal, pero el volumen de la lesión es muy amplia. Pero en ocasiones pueden encontrar la combinación de un gran foco con uno más pequeño, como por ejemplo este. Por lo tanto, cuando tienen más de dos formas de definirla, la definen como mixta. Y se identifica cada foco por separado. Como ustedes pueden observar en estas dos imágenes, lo primero que les llama la atención es la simetría y la heterogeneidad de esta simetría, caracterizada por pequeñas imágenes anecoicas, algunas ecogénicas, de diferentes tamaños. Para definir si una adenomiosis es quística o no, debemos medir al quiste más grande y el punto de corte para definirla es 2 milímetros. Cuando mide más de 2 milímetros la definimos como una adenomiosis quística, mientras que si no tiene este tamaño la definimos solamente como adenomiosis. Otro elemento importante es definir el compromiso del miometrio con esta adenosis en su profundidad. Antiguamente utilizábamos una relación que existía entre el ancho máximo de la lesión y el espesor de la pared. En la actualidad, lo que se propone es hacer un criterio descriptivo. Si hacemos un corte sagital del útero, recordamos que el miometrio había una primera porción que era el miometrio intermedio, esa zona de conjunción JZ. Pero si coloco el Doppler color, existe una arcada vascular que dividiría al miometrio en dos porciones más, una porción media y una porción más lejana. Cuanto mayor sea la profundidad del compromiso del espesor del miometrio, cobra importancia sobre la sintomatología y la fertilidad. Por lo tanto, lo que se propone es que además de definir si la adenomiosis es focal o es difusa, quística o no, es definir la profundidad. Y la profundidad se hace subjetivamente, de la siguiente manera. Si el foco de adenomiosis solo involucra a la zona de transición, se define como tipo 1.
Si involucra la zona de transición o no, pero además involucra el miometrio medio, se llama tipo 2. Y si involucra hasta la porción externa generada por esta arcada, se define como tipo 3. Observen aquí, esto sería, en primer lugar, la zona del miometrio de transición. Pueden observar esa arcada que nos va a definir a la zona externa y a la zona media. De esa manera vamos a definir si se encuentra en esta zona como tipo 1, si se encuentra en la zona externa de la arcada tipo 3, o si se extiende hasta esta zona por dentro de la arcada tipo 2. ¿Qué es importante además de esto? La extensión en la longitud de la pared miometrial. Si la lesión excede más del 50% de la pared en la cual se encuentra, la vamos a definir como severa. Y si ocupa menos del 50%, vamos a clasificarla en dos niveles. Leve, cuando ocupa menos del 25%, y moderada entre el 25 y el 50%. Con respecto a la medición, vamos a tomar, como ya dijimos, en el caso de imágenes anecoicas, para definir si es quística o no. Lo que vamos así medir es el tamaño máximo de la lesión cuando tiene una porción que no está circunscripta, para definir si se encuentra más o menos extendida con respecto a la pared, y por otro lado, en el caso de que esté completamente circunscripta, que adenomioma, debemos tomarle las tres medidas. Los artefactos que podemos observar al estudiar el miometrio puede ser ante la presencia de una masa o tumor o sin presencia de estos. Los artefactos que visualizaremos son dos: las sombras y los refuerzos. Con respecto a la sombra, podemos observar sombras o atenuaciones sónicas posteriores a una masa. Podemos observar, en el caso de una masa, sombra sónica lateral por el efecto de bordes. Pero además podemos observar una sombra muy característica en el miometrio, definida como sombra lineal o en abanico, y que puede estar ante la presencia de una masa o sin presencia de masa. Y estos son signos patoneumónicos de una presencia de adenomiosis. Por otro lado, podemos encontrar ante algunas patologías con menor impedancia acústica del miometrio circundante un refuerzo posterior de los ecos, y esto lo podemos observar no solo ante la necrosis de un mioma, sino que también la podemos observar en los casos de adenomiosis. Con respecto a la vascularización del miometrio debe ser evaluado de dos maneras. Por un lado, debemos evaluar cómo atraviesan estos vasos el espesor del miometrio. Cuando el espesor del miometrio es atravesado por las arterias radiales de forma regular, independientemente de su diámetro, si lo vemos que es radial, lo definimos como uniforme. Cuando observamos, ante ausencia de una masa, un flujo que no adquiere esta forma radial, lo definimos como no uniforme. Este flujo no uniforme puede ser con concentración sin masa, que es característico de la adenomiosis, dado que aquí lo que estamos teniendo es el flujo del tejido miometrial que no está invadido por el foco de endometrio ectópico. En algunos casos, los focos de adenomiosis pueden presentar un flujo regular o interrumpido, generalmente circunscripto, o bien que lo esté atravesando. Estos criterios del no uniforme generalmente corresponden a adenomiosis. Cuando tengo una masa, un tumor bien delimitado, puedo encontrar que tenga flujo periférico, flujo interno o la combinación de ambas. En estos casos donde no tenemos una masa identificable,
solamente vamos a describir el tipo de patrón vascular. Pero en estos casos donde tengo una masa o una pseudomasa identificable, además, para asociar con riesgo, debo definir la densidad o la intensidad de vasos. Y eso lo hacemos utilizando la normativa de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 es cuando tengo una masa y no le encuentro flujo. Tipo 2 es cuando es escaso. 3 moderado. 4 es abundante. Si bien hubo trabajos donde proponen analizar la vascularización de las lesiones en 3D, lo que sabemos que hoy no tiene ningún efecto extra, por lo tanto se utiliza como criterio de investigación. Ahora, uniendo todos los criterios descriptivos, tenemos que hacer un diagnóstico de cada una de las patologías. Y las patologías que podemos encontrar son adenomiosis, miomas, las antiguamente denominadas malformación arteriovenosas, y actualmente la definimos como vascularización anormal del tejido placentario retenido, y la patología maligna. Con respecto a la adenomiosis, vamos a utilizar como criterios diagnósticos los que ya hemos descrito. Recordar, el uso del Doppler es importante dado que nos orienta en estas patologías pseudofocales. Con respecto a los miomas, recordamos que vamos a definir la cara, vamos a definir su posición dentro del miometrio según la clasificación de la FIGO, las malformaciones arteriovenosas o también la vascularización anormal del tejido placentario retenido estaría caracterizada por una alteración en la vascularización. Es un fenómeno patológico que se debe a un cortocircuito defectuoso entre el torrente sanguíneo que entra por el suministro arterial y sale por el suministro venoso del órgano. El torrente sanguíneo asume una velocidad inusualmente alta, convirtiendo vasos en fístulas. Generalmente afecta al miometrio y raramente es al endometrio, pero sí a la zona de transición endometrio-miometrial. Estas malformaciones fueron definidas de dos maneras, como primarias o congénitas y las secundarias. Y además se la definía en 3 tipos según la vascularización. 1, leve, 2, moderada y 3 era la presencia de aneurisma. Las primarias o congénitas son muy poco frecuentes y en este caso pueden observar una joven de 19 años que presentó una vascularización anormal. Mientras que las secundarias, que se definían como patologías secundarias, cirugías o a procesos oncológicos o tratamientos oncológicos, lo que se observó que lo más frecuente es que correspondan a complicaciones puerperales. Y estas complicaciones pueden ser tanto en posaborto como en pospartos o en cicatriz de las cesáreas. Con respecto a las secundarias, lo que frecuentemente conocíamos nosotros era que eran secundarias a procesos quirúrgicos, oncológicos o de terapia oncológica. Pero lo que se observó es que la causa más frecuente de las secundarias es por condiciones puerperales, ya sean como secundarias a un aborto, a un posparto o a la cicatriz de una cesárea, donde se observaba en la ecografía un endometrio heterogéneo y al realizar el Doppler se observaban grandes lagos vasculares. No todas las pacientes evolucionan de la misma manera, dado que algunas pueden tener una evolución espontánea, otras requieren una cirugía y otras requieren primero una embolización arterial para luego llegar a la cirugía. Por lo tanto, el profesor Ilan Timor-Trish y su grupo lo que hizo fue clasificarlas dependiendo de su evolución. ¿Y cómo las clasificó? A través de las características vasculares. Y en este caso se recomienda el uso del Doppler pulsado. Él observó que en todas estas pacientes que entraban con metrorragia,
del posparto, de la poscesárea o del posaborto, cuando los valores eran menores a 40 centímetros sobre segundos, la conducta que tomaba era expectante. Cuando se encontraban las velocidades sistólicas máximas entre 40 y 60 centímetros de segundos, era una conducta expectante armada. Dependiendo de la cantidad del sangrado y del tiempo, estas pacientes podían evolucionar favorablemente sin cirugía o debían requerir una cirugía. Mientras que si las velocidades sistólicas eran mayores a 60, 70 centímetros sobre segundos, estas pacientes requerían una cirugía. Por lo tanto, lo que se proponía era, primero, realizar una embolización de la arteria uterina y luego ir a una cirugía. Con respecto a la patología maligna, primero hablaremos sobre los sarcomas. Los sarcomas es importante que recordemos que no corresponden a un solo tumor, sino que corresponden a un grupo de tumores que tiene un origen mesenquimal y que puede comprometer células mixtas endometriales y de músculo liso. Se los clasifica en tres tipos: el carcinocarcinoma, el adenosarcoma y el leiomiosarcoma. El más frecuente es el carcinocarcinoma, que nace de las células del miometrio transicional. Por lo tanto, rápidamente invaden al endometrio, generando todos los signos y síntomas de un carcinoma de endometrio. Por ello, la FIGO considera al carcinocarcinoma como un diagnóstico, pero el tratamiento debe ser igual o similar al carcinoma de endometrio con invasión miometrial. Mientras que el adenosarcoma y el leiomiosarcoma serían los sarcomas que deben ser tratados como tales. Estos sarcomas representan menos del 1% de todos los cánceres que puede tener el útero. Generalmente se los confunde con miomas y cuando uno busca criterios ultrasonográficos quizás no sean tan diferentes, pero sí lo que es el signo por excelencia es el sangrado uterino anormal. Como le dije, el criterio de alerta va a ser el sangrado uterino anormal. Ultrasonográficamente pueden ser lesiones únicas, grandes, pueden ser puramente miometrial, puede ser irregular y pueden contener áreas anecoicas. Mientras que por el Doppler lo que vamos a ver es una vascularización irregular y abundante. El viejo concepto del gran tamaño y la gran velocidad de crecimiento, si bien es real, hace que lleguemos tardíamente al diagnóstico del sarcoma. Por lo tanto, el sangrado uterino anormal es el signo de alerta y como en esta paciente pueden observar que se visualiza una masa heterogénea con bordes difusos, con áreas anecoicas y que cuando colocamos el Doppler de energía nos está indicando una alta vascularización. En este caso, como ven, coexisten con miomas de características normales. El otro grupo de patologías malignas son los STUMP o también conocidos como miomas de potencial maligno incierto. Estos son de diagnóstico anatomopatológico, dado que las atipías celulares no generan ningún tipo de modificación ultrasonográfica y Doppler que nos pueda ayudar en el diagnóstico. Lo que proponen es realizar un sistema de informe, donde este sistema de informe tendríamos que describir las características del cuerpo uterino, de las paredes del miometrio y la ecogenicidad en general, recordando que cuando hablamos del cuerpo uterino debemos informar la medición de fondo orificio cervical interno, antero, posterior y transverso. Nunca hay que olvidarse de describir si las paredes miometriales son simétricas o asimétricas, porque aún ante la presencia de masas pueden ser simétricas. Y la ecogenicidad en general. Describir si las lesiones son focales o difusas. Lo que se dejó en claro es que cuando una paciente tiene más de 4 lesiones focales,
es decir, más de 4 miomas, medir 7 u 8 miomas, no aportan al diagnóstico, dado que es un útero multimiomatoso. Esto es lo que recomienda en la actualidad este protocolo. Luego, definir las características que estuvimos viendo de cada una de las masas, describir los artefactos, si están presentes ante alguna patología o si están ausentes, y también describir la vascularización miometrial, solo evaluarla ante patologías específicas. Muchas gracias, mucha suerte y los dejo a continuación con ejercicios que van a permitir afianzar